Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, y en el verso 7. Vamos a hablar de algo hermoso, porque todo el mundo busca la paz, y el que la encuentra, por favor, no la pierda. La paz es lo más importante que hay para el ser humano. Y dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observe la palabra en la cena hablábamos de que estábamos en Cristo y tenemos que seguir ahora en Cristo, que eso es lo que a muchos les falla. A muchos que no encuentran la paz, a muchos que no tienen lo que tiene Cristo, esa paz, esa salud mental, física, espiritual. Porque tenemos que seguir en Cristo. Si hemos aceptado que hemos estado en Cristo, en esa cruz, tenemos que aceptar que también seguimos estando con Él. Y no se sientan solos. Y no traten de enfrentar a los problemas que se van a venir, porque Dios dijo que en el mundo van a tener muchas aflicciones, pero que confíen justamente en Cristo, que Él ya estuvo en este mundo y venció a todas esas aflicciones, porque Dios estaba con Él y Jesús está contigo, así como estuvo contigo allá en la cruz. Él dijo en Mateo 28:20, yo estoy contigo todos los días, pero nos olvidamos de eso. Nos olvidamos porque hay una atracción, como esta ley de la gravedad hacia la tierra, hay una atracción sobre nosotros mismos y no queremos dejarnos o alejarnos de nosotros mismos. Y no queremos ser esa otra persona que ya pasó por lo que pasó Cristo en lugar tuyo y que ahora también nosotros estamos sentados, representados por Él en los lugares celestiales. No todos los cristianos gozan de la paz con Dios, que se menciona, por ejemplo, en Romanos 5:1. Dice, justificado por la fe, no hay otra cosa. Y esa la fe es lo que yo escucho de Dios. Y lo que yo escucho de Dios me va a justificar en el problema o la dificultad que me esté atacando. Justificado, la palabra justificar quiere decir yo te voy a favorecer a ti, pero si tú usas la fe, y la fe viene por lo que yo oí de lo que Dios dijo, cómo tengo que reaccionar, resolver cuando me enfrente a alguna circunstancia. Por eso el texto dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender por qué muchos dicen, ¿dónde está Dios? Que tanta muerte, violencia que hay en el mundo, ¿dónde está Dios? No podemos entender esa paz que Él tiene para con la tierra, que sobrepasa, dice, todo entendimiento. Pero solamente aquellos que han sustituido, hermanos, esto, con éxito, porque este es el trabajo de cada creyente, sustituir con éxito la preocupación que los ataca por la oración. Estos sí que pueden gozar de la palabra de Dios. Eso, como dice acá, como podemos ver, esta paz guardará, dice. Guardará, o sea, va a estar ahí pendiente de lo que está haciendo tu corazón, de lo que estás pensando. Guardará tu corazón, dice. Pero la paz de Dios guardará tu corazón. O sea, ¿qué va a guardar? O sea, ¿de qué? De pensamientos equivocados. Por eso Pablo, cuando escribió a Corintios, también le dijo, lleven cautivos los pensamientos, porque todos los pensamientos tuyos te van a equivocar. Porque no son tuyos, porque vienen de donde está ese llamado pecado, que Dios lo condenó como un criminal a que viva en la naturaleza humana. Y si vos le sigues llevando el apunte a Él,
no vas a encontrar la paz de Dios. Examina tu vida y vas a ver cuánta paz te hace falta, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces tienes que cambiar la aflicción por la oración. Va a ser difícil para muchos, porque no han practicado con lo que Dios se les ha pedido. O sea, somos muchos oidores, pero no hacedores. Y no te sirve de nada oír la palabra de Dios si no la vas a hacer. Hoy, por ejemplo, Dios te está hablando a ti para que lo que te hable lo pongas por obra, lo utilices, tal vez hoy o mañana o pasado, o cuando te llegue el momento de la aflicción, pero que lo utilices. Él va a guardar tu corazón de esos sentimientos equivocados que tiene el ser humano, o dañinos, o de las decisiones erradas que cometemos. Y lo hace tu corazón, sabiendo que tu corazón, como dice Jeremías, es duro, malo y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener éxito en ese cambio. Mira el verso 6 del mismo capítulo. Por nada, dice Dios, estéis afanosos, si no sean conocidas de todos los hombres, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y fíjate, con acción de gracia quiere decir, no esperes que Dios te conteste, no esperes que Dios te sane, no esperes que Dios te dé el trabajo, no esperes que Dios te dé la casa para que recién le diga gracias, Señor. No, ni bien se lo has pedido, dale gracias. Eso es lo que dice el verso 6. Por nada estés, no te preocupes, no te aflijas, no te afanes por más. Dios sabe lo que vos necesitas. No te afanes, sino que sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios. Ahora, ¿cómo voy delante de Dios? ¿Cómo hago esta oración delante de Dios? Por la fe, por la fe. Si a donde te encuentres, no sé, busca un lugar o mentalmente entra a la presencia de Dios, acércate al trono de la gracia, tienes libertad para entrar. Dios está en tu interior, acércate a Él. Lo necesitas, lo vas a necesitar siempre. Y si hoy estás bien económicamente, físicamente, haz de cuenta que tenés toda la necesidad del mundo con Él. No te confíes en que estás bien económicamente o físicamente, no, confíate en que estás con Él. Porque después que te pase algo a vos, un familiar, vas a empezar a buscarlo a Dios. Vas a empezar no sé, a clamarle a Él. Pero fue necesario que pase eso. Porque nos olvidamos de Dios, nos olvidamos lo que estas peticiones delante de Dios. A veces hacemos esas peticiones delante de nosotros mismos. Nosotros mismos nos pedimos a nosotros mismos a hacer cualquier cosa. Por lo cual nos metemos en muchos préstamos, en muchas aflicciones, deudas y cuántos errores más que hemos cometido. Y no tiene que ser así. Tiene que ser, como dice el 6, vuestras peticiones delante de Dios en todo tipo de oración. Y ruego, no solamente decirle a Dios, sí, ruego. Así como Dios ruega, dice, como si Dios rogase por medio de Cristo que nos reconciliemos con Él. Así como Jesús decía, no solamente ruego por estos, Padre, sino por todos aquellos que habrán de creer por la palabra de ustedes. Y ustedes saben lo que es rogar. Es algo más fuerte que la petición. Esa petición tiene que ir acompañada de ese ruego. Y ese ruego es porque lo que yo pido tiene mucha necesidad para mí. Esto es maravilloso y hermoso, hermano. La oración te va a cambiar a ti, me va a cambiar a mí. ¿Qué te va a cambiar? Te va a proteger de todos aquellos afanes, de todas aquellas complicaciones que te llevan a la desesperación. Porque cuando viene el problema te desespera, no hayas para dónde disparar o gritar.
El profeta Isaías hablaba de estos momentos que van a tener los cristianos en el capítulo 26, verso 3. Él dice así, tú, le dice a Dios, tú guardarás en completa, sin que le falte nada, en completa paz a aquel, está la condición, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No voy a pensar cuando yo esté necesitado de algo, voy a pensar en Dios. Cuando esté sufriendo, voy a pensar en Dios. No, hermano, todo el tiempo, todo el día, desde que amanece hasta que te vas, piensa en Él, habla con Él, dale gracias a Él. Estate constantemente en comunión con Él. Sin dejar de estar en comunión con tus seres queridos, con los amigos, los demás. Ya sabes lo que tienes que hablarle de ese Dios que se está comunicando contigo en tu mente todo el tiempo. Y si no lo hacemos, el pecado va a aprovechar ese hueco, ese vacío, ese sueño tuyo espiritual, y se va a meter y te va a manejar y te va a controlar, porque Él vino a matar, a robar y te va a destruir. Por eso Dios dice, y la paz de Dios está para ti, para favorecerte a ti. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y dice, porque en ti ha confiado. Mira, hay mucho para hablar sobre esa palabra confiado. Y todo lo que les pasa a muchos es porque han confiado en ustedes mismos. Han confiado en sus razones, han confiado en sus emociones, han confiado en sus decisiones. Y observen, yo siempre les digo que muchos han destruido su matrimonio, su trabajo, su salud, con la familia, peleando entre hermanos, porque han tenido razón. ¿Me entiendes? O sea que tu razón te destruyó todo, te quitó todo, y sigues usando la razón. ¿No te das cuenta que te quitó todo la razón? La razón nunca fue la verdad, nunca. Acá dice, en el que ha confiado en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Por eso hay 3 textos que yo les vengo repitiendo y se los voy a repetir siempre en la Biblia, que habla de Timoteo, que le dice, cuídate de ti mismo, niégate a ti mismo y no confíes en vos, en tu carne. Eso es bíblico. Y vos seguís confiando en lo que pensás, en lo que sentís. No, te estás engañando. No te engañes más. Dios te está enseñando, te está haciendo ver quién sos vos cuando piensas, cuando sientes y cuando haces. Dios te está diciendo. Recuerda, Romanos 3:10, Dios dijo, mire, no hay bueno ni aun uno en la naturaleza humana. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Entonces yo no lo busco a Dios. Soy cristiano, soy creyente, pero cuando estoy bien de todo, no lo busco a Dios. Hasta puedo darme con el gusto de faltar un domingo o un martes a la reunión de oración o ir a un otro lado donde estoy bien, no me pasa nada, me alejo. Porque ya confío en ese bien. No te confíes en vos. Por eso dice acá Isaías, tú guardarás en completa paz. Y si no tienes paz, es muy fácil de darte cuenta cuando hay problemas en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Es porque no has confiado en Dios. Porque dice que Él te va a guardar en completa paz. Y tener paz es no estar nada, ni airado, ni enojado, ni nada gozoso, como es lo que Él pretende que cada uno de nosotros vivamos en Cristo, no en la carne. O sea, porque en ti, dice, Dios te va a guardar. Si tú perseveras, estar constantemente, si tú perseveras en Dios, pensando en Él, ¿por qué? Porque en Él has confiado. O sea que la oración y la confianza te van a producir también esto, como dice el Salmo 4:8. Dice así este Salmo. En paz me acostaré y asimismo en paz voy a dormir, porque solo tú
Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, si llegas a ese punto, tu vida espiritual, de vivir en este mundo confiado en que Dios te va a sacar de todos los problemas, de que Dios te va a alimentar, que Dios va a cumplir lo que dice, yo voy a suplir todas tus necesidades, clama a mí, yo te voy a responder, no te preocupes por la comida, por la bebida, por la ropa, echa sobre mí tu aflicción. Si tú vives así, como dice tú, este salmista dice, en paz me acuesto, en paz duermo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. Claro, él confiaba en su Dios. Tenía problemas, tal vez más que lo que tenemos nosotros ahora. Pero él confiaba en su Dios. Y se dormía tranquilo. Y tenía paz su sueño y su vida. Porque él dice, porque tú me haces, o sea, si yo confío en Él, Él me va a hacer vivir en paz. Si yo confío en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que me han hecho, en lo que me están haciendo, si yo confío en Él, voy a caer, voy a sufrir. Y vos vas a decir, ¿cómo? No sufra, déjale todo para Él. Él tal vez esté endureciendo a esa persona para enseñarte a vos y para sacarte a vos de esa naturaleza humana que te está destruyendo a ti. Y Dios quiere sacarte, y como hemos dicho en la escena, quiere ponerte en Cristo. Ahí no tienes que pensar, no tienes nada. Cristo es tu pensamiento, Cristo es tu vida, Cristo es tu voluntad, Cristo es tu mente. Cristo es todo, y tú eres un rey, una reina, un sacerdote en Cristo. Pero les cuesta mucho llegar a ese punto de estar en Cristo. En el Salmo 33, 21, el mismo salmista dijo esto, por tanto, o sea, por confiar y orar a Jehová, esa palabra, por tanto es por confiar y orar a Dios. En Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Hermanos, practiquen eso. Por favor, no confíen más en lo que sienten. Sea bueno o sea malo. Si es malo, ya sabe. Pero si es bueno, díganle, Señor, si esto viene de usted, gloria a Dios. Pero si esto que estoy sintiendo que para mí está lindo, sáquelo de encima. Si no es de usted. Y así vos vas a estar en paz. Porque no vas a destruirte vos con lo que has sentido o lo que has pensado. No te vas a destruir. Porque va a mantenerte en paz, porque tú confiaste, eso que te pareció bien a ti, se lo confiaste primero a Él, que Él decida, tú no lo decidas. Porque somos presa fácil para el diablo, muy fácil para engañarte. Él te va a engañar siempre con ese hombre viejo, esa mujer vieja que está viciada conforme a los deseos engañosos. Y voy a tener, si yo confío en Dios, el Salmo 119, 42 te dice así, vas a dar una respuesta a tu avergonzador y le vas a decir que en la palabra de Dios has confiado. ¿Quién te avergüenza? ¿Cuántas cosas? Deudas, problemas, angustia, una lista enorme que te avergüenzan. Pero tú tienes, como dice el Salmo 23, adereza mesa delante de mis angustiadores. Es como que Dios dice, a ver tú, que venías acá a mi hijo a criticarlo porque no tiene esto, él es mi hijo y yo voy a pagar todo lo que te debe. Más aún tú me debes a mí porque yo te mantengo con vida a aquel que te viene a avergonzar a ti. Si Él ha enviado a su hijo a que muera ¿cómo va a dejar que te avergüence el diablo con una deuda, con una enfermedad, con una necesidad? No pienses así. Tú conoces la verdad y tienes que vivir en la verdad, caminar en la verdad, andar en la verdad y vivir de la verdad. Ahora, si hacemos esto, Filipenses de nuevo 4:7, vamos a tener un hermoso resultado si confiamos en Dios. Y ese resultado ahí está en el verso siguiente, en el verso 8. Ese va a ser el resultado
de esa paz que Dios va a guardar en tu corazón. Y Él dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, mira cómo cambia tu manera de pensar. Si confías en Dios, si Él mantiene en paz tu corazón, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Miren qué privilegio de que el Dios de paz esté contigo donde quieras que vaya. Y imagínate si vas con Él, ¿quién es aquel que te va a hacer daño si Dios está por vos? Como dice Romano, ¿quién? ¿Quién es aquel que te va a sacar del bien si tú sigues con el bien? Nadie. ¿Quién es aquel? Yo cuando leo esto me asombro del cambio que puede haber cuando tú cambias tu aflicción por la oración. O sea, no le des lugar a la aflicción, al contrario, la aflicción llévala a la oración. Pero con fe, pidiendo con fe, ¿me entiendes? Con ruego y dándole gracias a Dios. Porque cuando tú confías en Él, Él te va, como dice el verso 4 de acá, del mismo Filipenses, este poder que Dios te va a dar es para un poder que puede purificarte, dice, regocijate en el Señor, dice siempre. Otra vez digo, regocijate. Este poder también puede satisfacer tu vida, como dice el verso 10. En gran manera, dice Salim, me gocé en el Señor. En gran manera. Claro que te vas a gozar, porque Él va a proveer todo lo que te haga falta, todo. Solamente tú tienes que creerle a Él, hacer lo que Él te pide. Acá en esta escritura del capítulo 4 de Filipenses, fíjense, hay muchas preposiciones, o sea, que establece un nexo entre cualquier elemento de una oración que usa Pablo. En lo que Pablo usa estas preposiciones son muy importantes y que te conviene a ti resumirla. Mire, yo elegí 5. Fíjate, estar en Cristo significa salvación. ¿Cómo no voy a estar en Cristo si cuando Él murió en la cruz, estuve en Cristo? Y tengo que seguir estando con vida en Cristo. Obrar por medio de Cristo significa santificación. Vivir para Cristo significa dedicación. Rendirse a Cristo significa consagración. Estar con Cristo significa glorificación, que te vas a gloriar en Él. Por eso Filipenses 4:13, veremos la frase, dice, en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Por favor, piénsenlo en eso. Ustedes quieren hacer muchas cosas con ustedes mismos. A ustedes mismos cuando hay la necesidad, ustedes mismos quieren satisfacerse con ustedes mismos. Por favor, hagan esto que dice la palabra de Dios en Cristo. Fueron llamados para que vivan en Cristo. Y todo lo que quieran, lo hagan en Cristo. No piensen por ustedes mismos. Basta ya, porque ya han muerto. En la cruz ha muerto ese yo tuyo, ese ego tuyo, ese orgullo tuyo. Ya no existe. Hermano, aprende a disfrutar esta vida que es única en el mundo, aquí. No te vayas de este mundo lleno de amargura, amargado, preocupado, sin haber disfrutado. El tiempo es corto, pasa. Un día que vivas amargado es un día perdido, que no disfrutaste, como dice el Salmo. Este es el día que hizo Dios, nos voy a gozar y me voy a alegrar en Él. Con Cristo, en Filipenses 4, en Cristo, es una vida
Cuando dice acá en Cristo, todo lo puedo en Cristo, es una vida que yo dependo de Cristo, no de mí. Todo lo puedo en Cristo, de dependencia. Voy a caminar lleno de la vida misma de Cristo que nos da el Señor. Por eso en 1 Juan 4:17, tú que caminar en esa vida. En Juan 4:17 ahí habla que como Él es arriba, así somos nosotros aquí en la tierra. Yo no sé si vos encontrás un parecido a tu vida con la vida de Cristo. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Él no tiene problema, no se hace problema, al contrario, los problemas ni se llegan a Él, y menos se van a llegar a ti si tú vives en Cristo. Si tú cambias tu manera de pensar, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto tienes que vivirlo tú si tan solo obedeces a lo que Dios dice. Si no obedeces, sean conocidas tus peticiones delante de Él. O sea que en el lugar que te encuentres, frente a cualquier problema, siempre tú tienes que tener esto, que estás delante de Dios. Siempre. Porque lo llevas adentro, porque Él está en tu espíritu. Tú tienes que vivir así, siempre la verdad, que también es la vida de Cristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino y también soy la verdad y la vida. Y el mismo Jesús dijo en Juan 15:5, si te separas de mí, nada vas a hacer por ti, nada. Entonces, hermano, no nos conviene separarnos de Cristo. Todo lo que quieran, por favor, vuestros pensamientos, todo lo que piensen, háganlo y denlo con Cristo y denle tiempo para que Él decida. En otras palabras, quiere decir, cuando Jesús dice, porque si se separan de mí, nada pueden hacer, que si se separan de mi vida, nunca podrás vencer a la mala vida que tú llevas. ¿Me entiendes? Hay una vida buena y la vida mala. Siempre le llamamos, qué vida mala que lleve este, qué mala vida este otro, qué mala vida la de aquel. Como que vemos que alguien que está destruyendo su cuerpo. Pero la única manera de destruir tu mala vida es con Cristo. Sin Cristo es imposible. Porque tal vez tú no te creas que sos mala o malo, porque ese va a ser tu examen. Pero sin embargo, creyéndote bueno, estás perdiendo muchas cosas. No estás siendo feliz, al contrario. No estás gozando, al contrario, en tu vida. Entonces Jesús dice, si te separas de mí no vas a poder hacer nada. No vas a poder vencer a la mala vida, porque esta mala vida vive en la carne. Porque ahí la condenó Dios. En Romanos 8:3 dice, Dios condenó al pecado, al que viva en la carne. Y la carne es la mala vida que llevábamos antes. Vida de vicios, vida de egoísmo, vida de ambiciones, vida de celos, vida de todas. Ustedes, cada uno de ustedes sabe cómo fue su vida antes de venir a Cristo. Y muchos todavía no se quieren separar de ese lazo que tenemos con esa vida. Y todavía no pueden cortar esa alianza. ¿Te has visto lo que es una alianza? Cuando se casan los novios se dan una alianza para toda la vida. Nosotros tenemos que cortar esa alianza con el pecado. Ya no más. Cortar esa alianza. Ya no te pongas del lado del odio, del rencor, de la amargura, del resentimiento. Olvida ya cortar la relación con todo eso, que eso es el corazón del pecado, que te hace a ti pecador. Por eso Jesús en la cruz cuando moría decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque estaba viendo quién hacía, quién lo usaba a ustedes para que sean pecadores, y lo estaba viendo al pecado. Tenemos que cortar con esa alianza que nos tiene comprometido con la vida del pecado. Y Pablo lo decía en Romanos 7:15, porque el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero dice, pero ya no lo hago yo. ¿Cómo que no lo hace? No, sino el pecado que mora en mí.
¿Y quién es mí? Esto es en mi carne, no vive el bien. En el verso 17 también decía lo mismo Pablo. Fíjate, de Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí. Entonces, si yo voy al territorio de Él, si yo voy a mi naturaleza humana, te va a manejar el pecado, no sos vos. No sos vos la que tiene ese mal carácter, no sos vos la que estás llorando, ni sufriendo, ni gritando, ni pensando mal. Es el pecado, no vos. Vos no sos eso. Dios no te hizo así. Tenés que entrar en el Espíritu. En el verso 20 también dice lo mismo. Pablo está hablando de ese territorio, de esa vida que hay que vencerla. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo. Y vuelve a decir 3 veces, sino el pecado que mora en mí. Y nosotros nos echamos la culpa. Y vos tenés la culpa la tenés vos. Y nos acusamos entre nosotros. Es como si la guerra fuera entre carne y sangre. Como dice la Biblia, no, eso no dice la Biblia. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y ahí está el pecado. Y nosotros todavía nos queremos sacarnos la alianza que tenemos con ese pecado. Hermano, ya basta. Dios quiere lo mejor para ustedes. Ahora tienen que entender que la paz de Dios te va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo. No en la carne. Ahí no vas a tener paz. Nunca. Nunca vas a tener paz. Y hay un obstáculo, pero muy grande. Tener una vida dependiente de Dios. Ese obstáculo, ¿sabe cuál es? Es ese orgullo absurdo que tenemos. Ese orgullo absurdo que tiene el ser humano. Y nos olvidamos que nosotros fuimos creados por Dios, como dice el Salmo 100, verso 3. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Vos no te hiciste, ni tu madre te hizo. Hemos venido por medio de una mujer. El que nos hizo fue Dios, no tu madre. Él nos hizo. El Salmo 139, 13 también dice lo mismo. Y ese orgullo tuyo, del todo ser humano, el orgullo que no lo deja que Dios sea el Señor en tu vida. ¿Dependemos totalmente de Dios? Mucho, no lo sé. Y por eso muchas veces rechazamos las bendiciones que Dios nos quiere dar y no nos damos cuenta de ello. Porque las manos de Dios, mira, si te despiertas mañana, ya es una bendición de Dios. Dios te despertó. Tú no. Él fue y te despertó, te dio un día más de vida para que lo busques a Él y para que le des la gloria a Él y te goces con Él. Porque quien vive en el orgullo de la carne simplemente ha cerrado los ojos a la realidad que muchos creyentes siguen viviendo en derrota y no ven la situación de vivir de la perspectiva que Dios tiene para ti. ¿Me entiendes? Ven la perspectiva de Dios. Dios dice en la tercera carta de Juan, verso 2, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero primero que prospere tu alma, que tu alma se llene de obediencia a lo que yo le pido que hagan cada uno de ustedes. Acá en el texto que hemos leído del verso 13 de Filipenses, hay una promesa de Dios que Él promete fortalecernos en Dios para que podamos hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Pero muchos, para ir finalizando, muchos le tienen miedo al fracaso, al temor. El temor, eso frena el trabajo de Dios. Pablo también acá en el verso 11, él dijo, yo aprendí a contentarme, cualquiera sea mi situación. No le fue fácil. No le fue fácil. El tema es contentarse en toda situación, sabiendo que Dios está contigo. El texto que nos leía el hermano hace rato en la cena decía
que Jesús hacía todo lo que al Padre le agradaba, porque Dios estaba con él. Y Dios, Jesús y el Espíritu Santo también están contigo. Y San Pablo, él aprendió a contentarse. Y él, mire, él sufrió una enfermedad, ahí en 2 Corintios 12, 7 al 10, un aguijón, un demonio le puso una enfermedad en la cara. Le reclamó a Dios. ¿Y sabe qué le contestó Dios? Le dijo, mira Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo decía, entonces cuando yo me sienta débil, me debilite por alguna cosa, entonces voy a decir, fuerte, fuerte soy. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Job 4:2 decía, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así que, sépalo, todo lo sabe Dios, todo. ¿Lo podemos entristecer al espíritu? Sí. ¿Lo podemos afrentar? Sí. ¿Lo podemos resistir? Sí. Y no tiene que ser así, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Queremos agradecerte por haber estado conectado con Dios y queremos invitarte para el próximo domingo a las 19 horas en este lugar que te figura aquí abajo, el domicilio, y también te vamos a estar pasando los horarios que figuran aquí el día martes, reunión de oración a las 19 horas, el día viernes vía streaming a las 20 horas y el día sábado la reunión de jóvenes que es a las 5 de la tarde. Y como hoy queremos también invitarte que vengas aquí a la iglesia a las 19 horas para que compartas con todos nosotros de la palabra de Dios. Así que te esperamos, que Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros.